Primera de Pedro capítulo 1, verso 13. Capítulo 1, verso 13. Y vamos a estar de pie un momentito nomás. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Amén. Tomen sus lugares. Acabamos de terminar una semana de ayuno y antes de entrar con el tema, algunos ayunan porque quieren forzar a Dios para que les dé algo. ¿Sí me hago entender? Forzar a Dios. Bueno, Señor, yo ayunar para forzarte. De eso no se trata el ayuno. El ayuno tiene que ver con arrepentimiento, con humillación. El ayuno tiene que ver con clamar a Dios para que Él intervenga en cosas que nosotros no podemos hacer, si es su voluntad. ¿Sí me hago entender? El ayuno no es para usted persuadir a Dios, que Dios tiene que hacer lo que yo quiera, yo por eso me sacrifico. No, el ayuno tiene que ver con usted, se humilla, pide perdón, se arrepiente, le pide perdón a Dios por las culpas, los errores, pide perdón por otros, por usted. De eso tiene que ver. Y tras eso, tras ese ayuno viene algo que se llama santificarse. Santificarse. Y quiero que leemos esta mañana qué significa la palabra santificarse o santidad. La palabra santidad significa apartarse o separarse. En la Biblia está escrito como complemento que nosotros somos santos porque el día que empezamos nuestra vida cristiana comenzamos un proceso de santificación. Y la palabra dice, lo que hemos leído en Primera de Pedro, capítulo 1, hay una frase clave, o hay dos pasajes claves que quiero tocar esta mañana, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que nos santifiquemos. ¿Y para qué nos santifiquemos? ¿Para qué? Para ser gratos o agradables delante de Dios. Porque nuestra justicia, según Isaías, dice que son como trapos de inmundicia. O sea, injusticia son pecados, defectos, errores, igual a pecado. ¿Sí me hago entender? Desobediencia, ser desleal, engañoso, mentiroso, lo que sea, que nos rompe la relación con Dios y con otras personas. Pero en esta mañana quiero que entendamos algo. Aquel que nos llamó es santo. Él quiere que sus hijos empiecen un proceso y ya nosotros lo empezamos de santificación. Voy a apartarme de esto que me rompe, que me daña y que me aleja de Dios. Eso tiene que ver con santidad. Voy a alejarme. Entonces, como le decía hace un momento, lo que significa la santidad significa apartarse y separarse. Escúchame, cuando la palabra dice que en el libro de Esdras, aún Nehemías también hace mención,
Dice que el pueblo, cuando llegaron de la deportación, muchos de sus líderes, sacerdotes y gente estaban mezclados con mujeres y con personas de otra nacionalidad que le habían desviado el corazón de Dios. Y un día, cuando comenzaron a sacar todas el listado de gente que aparecía del pueblo de Israel, y un día se dieron cuenta que los pueblos estaban mezclados. Y una de las exigencias para conservar el linaje fue que se separaran de aquellos que no pertenecían, porque aquellas habían desviado el corazón de los hijos y han terminado adorando algo que no era Dios. Santificarse tiene que ver con apartarse, pero también separarse. Yo me separo, escúcheme, pensando siempre en agradar a Dios. Cuando usted está más pensando, yo no hago esto porque de pronto alguien me mira y mira al lado y lado, pero usted no piensa en los demás, piensa en Dios, es la prioridad. Terminamos los ayunos. Su vida cotidiana sigue, tienes que volver al trabajo, tienes que lidiar con problemas, con deudas, tienes que lidiar con necesidades, a veces abundancia, a veces hay, a veces falta algo, con enfermedad, con dolencia, tienes que lidiar porque somos seres humanos. Y mientras estamos aquí tenemos que lidiar con una diversidad de cosas, pero lo que marca la diferencia en un cristiano es que depende de Dios, se santifica voluntariamente para agradarlo a Él y no está buscando impresionar a nadie con su comportamiento o su estilo de vida. Escúcheme, impresionar es que decimos o manifestamos una personalidad que no es original, que no es la correcta, para que alguien tome un buen concepto. Es que ese hombre, esa mujer es una belleza en el Señor, pero mentiras. Y la santidad nos lleva a ver que aunque usted tenga defectos, usted busca corregir, se esfuerza para corregir, porque está buscando agradar a Dios. No es que sea perfecto, que ya sea perfecta, no, pero cada día se esfuerza para vivir en justicia, vivir en pureza y buscando siempre agradar a Dios en todo lo que emprende. La Biblia enseña que la santidad es un proceso continuo. No es que ya acepté a Cristo y ya soy santo completamente, es un proceso de santificación. Este proceso comienza cuando nuestra fe en Jesucristo por el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros, en especial la vida del cristiano, y nos permite crecer espiritualmente dejando atrás muchos pecados. Escúchame, si tú estás en la iglesia y constantemente estás y sabes que hay cosas que son malas, dañinas, y no te importa hacerlas cuantas veces se le antoje, entonces no estás caminando en santidad. Santidad es que no te sientes cómodo y abandonas voluntariamente aquello que te hace preso, que te lastima. Santidad es que invitas al Espíritu Santo que more y que comience a generar una revolución en tu corazón, en el lenguaje, en la forma de ver, de pensar, de oír, de hablar. Santidad. Escúchame, no es que ya eres perfecto, que ya tienes una aureola en tu cabeza y que brillas donde sales. No, eres una persona imperfecta, pero que está en el proceso de santificación. Y el proceso significa que se nota que ya no eres la misma persona, el mismo de antes, tienes algo diferente. Y una de las cosas que dice Romanos 12, dice, no se conformen a este siglo. Y conformarme es como entrar en pausa. Conformarme es como de entrar a una sala de confort esperando que pase cualquier cosa, pero no muevo un dedo. Eso es conformarse. Los cambios tengo que generarlos yo. Yo quiero un buen hogar, tengo que pelear por ese buen hogar. Quiero buenas finanzas, tengo que luchar para que haya finanzas, tengo que esforzarme, trabajar, hacer algo para que haya finanzas. Y conformarnos para que haya una transformación. No es decir, yo voy cada 8 días a la iglesia y no leo, no oro, no comparto con gente que profese la misma fe, sino que me mantengo distante, ajeno, indiferente. Eso no me ayuda mucho en la santidad. Tengo que relacionarme con gente que me impulse. Tengo que relacionarme con gente que me inspire. Por eso es algo importante que cuando uno se une a una mujer, los hombres, o la mujer se une a un hombre, la persona que está al lado que uno escoge debe inspirarnos.
motivarnos. Y la motivación es que no te apaga tu sueño, pero tampoco te mata el evangelio. Te motiva, vamos a la iglesia, vamos a hacer esto. Si no, no te está prohibiendo, no te está restringiendo tu relación con Dios. Y en Romanos, como les decía, Pablo nos hace énfasis en no conformarnos y nos insta a vivir diariamente alejado del mundo, alejado de prácticas del mundo, que como consecuencia nos hacen pecar y nos roban santidad, nos roban proceso, nos roban crecimiento, nos hacen como retroceder. Cuando nosotros empezamos a santificarnos, la transformación viene. ¿Usted sí se ha dado cuenta de algunas palabras que a veces se usan mucho en el hogar? Como siempre, ¿cierto? Esa palabra como siempre es dañina. Usted como siempre. Yo también hago cosas buenas y nunca me lo dice. Si me hago entender, pasa en el hogar. Como siempre. ¿Qué tal uno como pastor aquí? Ustedes como siempre, hermanos, ustedes como siempre. Porque alguien hizo algo incorrecto y generaliza. Usted como siempre. Y algo que es importante en la vida de nosotros como cristianos es entender que necesitamos dar pasos para santificarnos cada día más. Y quiero que veamos algunos de ellos. Vivir en santidad no es algo que sucede de la noche a la mañana. No es algo que empezó hoy ya, mañana eres súper santo. No, tienes defectos, tienes errores, tienes tentaciones, tienes cosas que te llaman la atención porque te estás despegando. Pero bueno, ya llevamos un año, ya has soltado mucho, ya has soltado muchas cosas. Ya 2 años, ya 3 años, mucho más, estás creciendo, vas avanzando, estás relacionándose, vive diferente, habla diferente, te comportas diferente. Has aprendido a perdonar, has aprendido a sanar, a ayudar a otros. Pues ya llevamos 20 años y todavía con los mismos defectos. Falta santidad. Llevamos 20 años en el evangelio y todavía con los mismos errores de que cuando arrancamos la carrera. No ha habido compromiso ni disciplina. Escúcheme, en este proceso tengo que exigirme. Yo le decía ayer a una hermana mientras iba saliendo con la moto, le decía, piensa en esto, hermana. Y yo le decía, usted puede. Y me acuerdo que cuando algún momento bajábamos del medio y la carretera estaba bastante fea, yo le decía a mi esposa, bájese. Porque si me caigo, que me caiga solo, no que me caiga con usted. Y yo me decía a mí mismo, tú puedes, Marley, tú puedes. Porque hay demasiadas grietas y yo me sentía nervioso. ¿Sí? Y venía a mi mente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo te digo, caíste, te equivocaste, cometiste un pecado. ¿Qué esperas ahí tendido llorando? Que alguien te levanta. Corre a los pies de Cristo, corre a Él. No te quedes ahí derretido. Es que para qué vuelvo a la iglesia, ya para qué sigo. Estás en un proceso de santidad. Y el proceso significa que estás aprendiendo, que estás formándote, pero debes colocarle interés. Y la palabra dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Escúcheme, si Dios está conmigo, yo cuento con su respaldo, entonces ¿por qué me voy a chicopalar? Pero ¿sabe qué pasa? Olvidamos a Dios y vemos la realidad que nos muestra y olvidamos que Él va con nosotros. Olvidamos hacer su voluntad y vemos el panorama ahí. La dificultad, la murmuración, lo que no tengo. Y decimos, no, yo no soy capaz. Que lo intente otro. Yo hasta aquí voy. ¿Sí me hago entender? Olvidamos que Él ha dicho, yo voy a estar con ustedes. Porque Él está en el proceso de que te va a ayudar en el proceso. Él no va a hacer las cosas que te corresponden hacer, pero va a estar contigo para apoyarte, respaldarte, para recordar su palabra. Tienes que pasar por el proceso. Cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, Satanás, ¿sí?, lo ha pedido para, él le dijo, Jesús no le dijo, yo voy a evitar que pase eso, no. Yo rogaré al Padre que le dé fortaleza. Lo dice en otras palabras, he orado por ti, oraré por ti, pero es necesario que
En el proceso para santificarse es necesario que vengan dificultades, y las dificultades son no para bajonearte, son para llevarte a otro nivel. Las dificultades en el evangelio no son para matarte, es para hacerte crecer. Lo que no podías vencer antes, ahora lo vences porque le has creído a Dios. Entonces la primera herramienta que podemos decir esta mañana para vivir una vida en santidad es amar a Dios y al prójimo. Y amar a Dios nos cuesta. Y amar al prójimo también nos cuesta. Porque el prójimo es variante, es inconstante. A veces no nos gusta como habla, a veces no nos gusta como piensa. Si me hago entender, amar al prójimo, amar a Dios. Y una de las cosas que dice Mateo 22, 37, 39, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No más detengámonos ahí. Usted ama a Dios con todo el corazón. Usted se sacrifica para Dios. Usted se esfuerza por vivir la palabra constantemente. Usted se calla porque dice, si digo esto yo sé que desagrado a Dios. Si hago aquello sé que desagrado a Dios. Ahí es donde nosotros somos mirados, probados. Escúcheme, a veces nosotros los seres humanos somos, la mayoría de veces somos muy buenos para mirar lo de otro. Pero yo te digo, ¿por qué no nos miramos a nosotros primeros? ¿Por qué no nos miramos hacia adentro? ¿Cómo estamos? El Salmo 139 dice, examíname, oh Dios. Y ese examinarme es, ¿ha visto esposas? ¿Han visto cuando usted pela una gallina? Usted comienza a quitarle todas esas cositas que tiene demasiado. ¿Cómo se llama eso? Cañones. O sea, plumas que van a salir nuevas, que están ahí formándose. Y usted dice, bueno, si sirvo ese pollo así, eso se ve horrible. Pero dice, examíname, es comenzar minuciosamente a dedicar tiempo a quitar algo que no le da buena presentación y que usted no se va a comer eso con gusto. Examinarse, ser minucioso con nosotros mismos. Esposa, esposo, cuando se sienten a hablar, examínense. Cuando usted hable con Dios, examínese, hable con Él. Dígale, Señor, mire, he tenido esto. Ayúdame a ver mis propios errores o defectos. Vuelvo y les digo, porque somos muy buenos para mirar lo ajeno. Y lo mejor que podemos hacer es examinarnos. Examíname, oh Dios, examíname. O sea, mirarme hacia adentro, mirarme hacia mí. ¿Qué tengo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué me molesto? ¿Por qué me enojo con facilidad? ¿Qué está pasando conmigo? Entonces, el amor a Dios y al prójimo es la primera parte que debemos trabajar fuertemente para entrar en un proceso de santidad. El amor es fundamental en la santidad. Jesús nos enseñó que el mayor mandamiento es el amor a Dios con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Pero también nos dijo, amen al prójimo. Escúcheme. Hay cosa que es contradictoria, pero tiene un toque especial. Oren por sus enemigos. Oren por los que les ultrajan, por los que los persiguen, por los que los critican. Oren por aquellos que los rechazan. Oren. Oren por aquellos que a veces delante te piden un favor, pero por detrás te apuñalan. Oren por ellos. Oren por vuestros enemigos. Usted no está buscando enemigos, pero la gente te ve como enemigo, te ve como enemigo. Ore por aquellos que te ven prosperar y comienzan a hablar mal de ti. ¿Sí me hago entender? Oren por aquellos. El amor es fundamental en la vida del cristiano. Amor no es que significa que todo mundo te la lleve bien ahí, pero usted, en cuanto dependa de usted, esté en paz con todos, en cuanto dependa de usted. O sea, usted no es un incendiario, usted produce, usted apaga incendios, usted proclama paz, da paz. Amar, escúcheme, empieza con la pequeña iglesia, con la casa, con la familia, con la esposa, con los hijos, un ambiente agradable, un ambiente de armonía, un buen fundamento, el amor ahí. Vamos a quitar estos cañoncitos que me afean, vamos a quitar estas cositas ahí que nos hacen daño, vamos a quitarlas. Y
Jesús mismo nos dice, le digo lo que dice Mateo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si es semejante, con todo el corazón, con toda tu mente, con mucho esfuerzo, amen a su prójimo. ¿Y sabe qué vemos delante de los demás? Pueden tener muchas virtudes, pero 2 o 3 errores arruinan todo. Tenemos un concepto, como siempre defectuoso, como siempre. Escúcheme, por eso la palabra esa como siempre es dañina. Es dañina porque generaliza, quita toda buena obra que usted ha hecho y siempre simplifica en ese error, como siempre. Usted es defectuoso, usted no sirve para esto. Esa palabra es tan dañina que ofende, sin darnos cuenta, ofende y hace daño. El ejemplo práctico de la santidad es que nosotros nos damos profundamente como una ofrenda a Dios. Y yo les digo, hermanos, yo mientras hablaba aquí un par de días con el Señor, hablando en medio del ayuno, yo le decía cosas mías, hablaba con Dios de lo mío. Habíamos orado por la iglesia, por necesidades, pero bueno, oremos por nosotros. Y yo oré a Dios, y yo en varias ocasiones oré a Dios de cosas mías. Y para eso es el ayuno, por eso traigo a colación el ayuno y la santidad. Porque en el ayuno nos estamos reconciliando, en el ayuno nos estamos arrepintiendo, en el ayuno nos estamos poniendo a cuentas con Dios, en el ayuno le estamos pidiendo que intervenga, que nos ayude en el proceso, que hay cosas que nos cuestan. En el ayuno estamos muriendo nuestra humanidad para que Él crezca. Cuando nosotros entramos en santidad y comenzamos a amar, comenzamos a perdonar tal como Cristo nos perdonó. Al hacerlo no solo demostramos que el amor de Dios está en nosotros, sino que también comenzamos a vivir una vida de santidad. ¿Cómo, cómo notamos que usted comienza a amar a sus enemigos? Cuando usted deja de murmurarlos, cuando usted ya no los maldice, cuando usted ya no los critica, cuando alguien le habla de esa persona, usted no emite una palabra en nada, evita, y cuando habla bien. Escúcheme, no por hipocresía, lo hace diferente, porque ya arregló cuentas con Dios y perdonó. Ahí comienza algo que se llama amar al prójimo, porque ya comienza a orar. Ya no le pide a Dios que lo destruya, ahora le pide a Dios que lo bendiga, que aunque no lo mire con un agrado, ya usted le dice: Dios, bendícelo, restáuralo, fortalécelo, equípalo. Si me hago entender, hace algo diferente que el mundo dicta. El mundo dicta: si te hacen daño, devuélvele de lo mismo. O yo sí le enseño en cuántas hojas se vuelve un tamal, ¿cierto? O sea, ir a la mala. Pero dice la palabra que amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo. Ahora, lo segundo que quiero decirles es la obediencia a la palabra. Yo conozco mucha gente que conoce Biblia y la recita, pero no la practica. Conozco gente que me dice: pastor, la Biblia dice en Isaías, habla sobre el vestuario, habla sobre el maquillaje, habla sobre... Sí, es verdad. Otros me dicen: pastor, la Biblia ya habla del arrepentimiento también en el Antiguo Testamento, y me declaró algunas... Sí, es verdad, lo dice. ¿Pero la practicas? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. Conocer la Biblia es importante porque nos ayuda a conocer los propósitos de Dios, pero no practicarla nos hace necios. Solo conocimiento, y el conocimiento sin la práctica nos envanece. ¿Y qué es envanecer? Es hacernos vanos. No producimos fruto, no tenemos fruto. El aspecto clave de la santidad es la obediencia a la palabra. Esto significa que debemos conocer las Escrituras y nos esforzamos para vivir conforme a los principios bíblicos. De otra manera, si no lo hacemos, no será una forma genuina de agradar a Dios. Escúcheme, lo que me tiene
que mover a mí, a usted, para agradar a Dios, porque parto desde lo que dice la Escritura, no por temor al pastor. Escúcheme, a nosotros, yo lo que exijo es respeto, no exijo temor a mí, respeto. Si me hago entender que es muy diferente, temor, llegó el pastor y todo el mundo a esconderse. Si me hago entender, no sé, como, alguna escena que veía por ahí, los hijos, viene el papá y todo era fiesta y juego cuando no estaba, pero cuando llegaba bien el papá y todo el mundo a portarse bien, a estarse juiciosito por ahí, tenía pánico esos chicos, tenían pánico. Ellos trataban de verse muy bien cuando estaba presente, pero cuando no estaba, pues eran lo normal, juguetones, sucios, pero cuando venía las cosas cambiaban. Entonces yo le digo, el temor, lo que quiero yo decirle, tema a Dios. No sé si ustedes han escuchado una canción de un corazón que se llama Babel, y él dice esa letra de la canción, dice, ¿en qué momento? Uf, eso es, ¿sí? El corazón se hizo frío y la gente se fue apartando. ¿En qué momento? ¿Sabe? El desaliento espiritual llega y usted no se va dando cuenta, pero comenzaste a ceder, a negociar cosas y valores en tu vida, comenzaste a negociarlos y a ceder, a hacer, hasta cuando te diste cuenta estás fuera, estás frío, estás desanimado, no te sabe el evangelio, porque en un momento comenzaste a ceder, en un punto de tu vida comenzaste a ceder. Algo que nos dice Mateo con respecto a la obediencia a la palabra, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, tuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel te vimos a ti? Respondiendo el rey dirá, de cierto os digo, por cuanto no lo hiciste a esto de mis pequeños, tampoco lo hiciste a mí. Cada cosa, escúcheme, no le niegues poderle servir a alguien. Eso cuenta delante de Dios. Sí, pero habló mal de mí. Sí, pero no me dijo. Sí, pero estoy enojado porque no le niegues. Ascuas de fuego harás venir sobre su cara, ¿cierto? Ascuas de fuego, o sea, lo vas a hacer sonrojar. Y yo que he hablado tanto y mire cómo me ha servido. ¿Sí me hago entender? Eso cuenta delante de Dios. No vivimos en el mundo, hagamos diferente como el mundo. Sí, yo le digo, hermano, yo también lo he sentido. Yo a veces he querido, pastor, présteme la escalera. Pastor, présteme el buggy. Pastor, présteme una pala. ¿Sí me hago entender? Y uno dice, a veces no quisiera tener el ministerio del servicio. Sí me hago entender, pero lo hago pensando siempre en agradar a Dios. En agradar a Dios. Porque el que hace eso, la paga viene del Señor, no viene de un ser humano. La gente te dirá muchas gracias, pero la verdadera paga, estamos haciendo tesoros en el reino de Dios. Toda buena obra y todo don perfecto desciende de lo alto, de Dios. Entonces, mi hermano, cuando usted hace algo, cuando usted sirve, cuando usted pone en práctica la palabra, aún en momentos de dificultad, estás honrando, te estás santificando. Cuando usted pone en práctica la palabra, aun cuando a veces las cosas no salgan como usted espera, aun como cuando José, haciendo lo correcto, temiendo y amando a Dios, lo mandan de nuevo a la cárcel y él sigue creyendo que un día le haría justicia. Así es probada nuestra fe. No te rindas con el primer dificultad, con la primera bofetada que te dieren. No te rindas. Sigue adelante, no te rindas. La obediencia es importante, es muy clave en la vida de nosotros como cristianos. Y una de las cosas que él dice, te cubrimos, te vimos en la cárcel, fui forastero, y al final le dirá, habla del Dios eterno, del Padre. Él le dirá, de cierto os digo, por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, no lo hiciste tampoco conmigo. ¿Se acuerdan de la palabra que dice, cada uno da de lo que tiene en su corazón? Porque de la abundancia del corazón
hablará nuestra boca. Cada uno de lo que tiene. Cada uno da de lo que tiene. Si usted le gusta saludar, si usted tiene libertad, da eso. Si usted tiene amor, usted le agrada saludar. Se siente incómodo cuando no saluda, cuando pasó por el lado de alguien y usted no pudo saludarlo por X o Y cosa, por afán, porque le dieron la espalda por algo, usted no se siente cómodo. Así, usted no diga nada, pero internamente hay un sentimiento de inquietud, de culpa, no se siente cómodo, porque cada uno da de lo que tiene. Lo tercero que les digo, la santidad en las decisiones cotidianas. ¿Sabe? La santidad no solo se demuestra en grandes gestos, sino también con decisiones a diario que tomamos, ya sea de nuestro trabajo, familias o en nuestras relaciones. La santidad se refleja en cada acción. Por ejemplo, yo tengo a mi hijo estudiando y normalmente uno dice, aparte del recreo, uno le tira dinero para que lleve porque ellos se antojan de algo, cosa que nosotros cuando estudiamos nunca lo hicieron con nosotros. Teníamos que asaltar la cartera, ¿sí? No lo digo con orgullo, lo hicimos alguna vez. Pero yo le digo, esos pequeños gestos están afirmando algo que yo viví, pero que no quiero que se repita en mi hija. ¿Sí me hago entender? Está bendiciéndole. Gestos como de decirle a su esposa o al que cocinó, muchas gracias, le quedó muy rico. ¿Sí me hago entender? Muchas gracias. Deliciosa estaba la comida. ¿Sí me hago entender? Cosas como esas. Ay, no, pero ahí no hay santidad. Sí, hay santidad porque estás honrando a alguien que está al lado suyo. Estás honrando a quien prepara los alimentos. Cuando alguien, así tuvo usted que pagarle, pero cuando le cancela el salario, gracias por ayudarnos. Yo le decía a estos hermanos que estuvieron aquí los días que estuve, gracias por venir al ayuno. Y cualquiera diría, pastor, ¿por qué les dice eso? Porque no queríamos ayunar solos, queríamos que ustedes también se integraran. Yo le dije, gracias por venir al ayuno, gracias por estar con nosotros, gracias por venir a orar, estar con nosotros ayunando. Gracias, hermano. Gracias por dejar sus quehaceres y venirse acá. Usted puede decir, tengo mucho trabajo, tengo muchos quehaceres, no puedo. Pero gracias a Dios usted vino y yo estaba contento con Dios y a muchos de ustedes les dije, gracias por venir al ayuno, gracias por hacer parte de este tiempo, porque fue hermoso, fue especial. Una de las cosas que habla de la santidad en las decisiones cotidianas, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo ¿para qué? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Háganlo todo pensando en agradar, o sea, que Dios se ha visto, que Dios se ha manifestado. Y otro texto que dice en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. O sea, te contratan y voy a hacerlo bien, voy a hacerlo bien para el Señor. Haces algo, voy a hacerlo bien. Que digan, ¿quién hizo esto? Pues Julano. Muy bien, lo dejó bien hecho. ¿Sí me hago entender? Lo que usted haga, hágalo bien, que Dios sea glorificado, que Dios sea visto en lo que usted haga, porque aún ahí está dando de lo que usted tiene, santidad, bendiciendo a otros. Cuando nosotros estamos en un lugar de trabajo y tenemos la oportunidad y tenemos la ventaja haciendo algo, la ventaja de hacer algo deshonesto y ser elegido para ser transparente, y elegimos ser transparente, es que estamos aplicando allí la santidad. Es como cuando usted va a la tienda y pagas lo que estás comprando con un billete de 50 y te dan los 50 y te dan de más y te regalan el producto, mira, llévelo. ¿Sí me hago entender? Y usted llega a casa y mira, oiga, pues yo le di esto y tengo el mismo billete y tengo vueltas y tengo el producto. Lo más correcto que puede hacer es devolver las vueltas. Santidad. Son cosas sencillas, santidad. Es como cuando usted vio que el árbol estaba lleno ahí, pero usted dice, llama y dice, o le dice, vecino, me regala, o si no tiene la cercanía, oiga, pasé por su cultivo, me hace el favor y me regala, me da, si me hago entender, no es que está solo, están perdiendo, yo voy cogiendo ahí porque santidad en pequeñas cosas, santidad. No es que esto sobró y yo me lo quedo, yo me lo quedo, esto sobró.
¿Sí me hago entender? Yo me lo quedo, es que eso sobró. ¿Sabe qué hacemos? Yo le digo, y para la gloria de Dios, cuando hay un equipo de trabajo en la cocina y sobró de lo que quedó, y no porque esté de mala calidad, siempre tratamos de bendecir al equipo de cocina. ¿Sí? Entonces termina la actividad y las escucho a veces riéndose allá, están comiendo. ¿Sí? Están comiendo, están riéndose. Porque ellas hace rato estaban ahí, los que estaban ayudando estaban ahí y los bendecimos. ¿Sí? Queremos ser así, o sea, nos nace, hay libertad de hacerlo así, no hay mezquindad, lo hacemos de corazón. Y ahí es donde encaja la palabra, y todo lo que hagan, háganlo de corazón. Hay gente que hace cosas por cumplir, otros lo hacen por competir, para ver que yo, para probar que yo sí puedo. No tiene el mismo sentido. Cuando usted lo hace con un corazón noble, apasionado por Cristo, es como la ofrenda de Abel. Tenían dos ofrendas hermosas, pero la actitud fue que marcó la diferencia. Abel tiene un corazón humilde y Caín tiene un corazón difícil, que no miraba con buenos ojos al otro. El evangelio no es competencia. A veces nos encontramos con gente que quiere hacernos sentir que andamos en competencia porque no se congregan aquí. No es competencia, ¿no? Ellos van a su ritmo, nosotros vamos a otro ritmo o a nuestro ritmo aquí en Cristo. Es nuestra formación y preparación espiritual aquí en Cristo. No estamos compitiendo con otros. Pero la gente a veces busca quién es mejor, quién es más digno, quién es mejor. Y que nos hace dignos y nos hace mejores personas se llama Cristo Jesús. Amén. Se llama Cristo Jesús. Lo cuarto que puedo decirles, en la santidad, el crecimiento, en la gracia y en la santidad. Yo les digo algo, en medio del lugar donde te encuentra, usted no debe ser el problema, usted es el que genera soluciones. ¿Cómo así? Mira, vives con 5 personas en tu casa, usted es el único cristiano, usted no es el que enciende los problemas, usted es el que los apacigua, usted es el mediador del nuevo pacto, es Cristo Jesús, ¿cierto? Usted es el que busca apagar incendios allí, usted es el que pone el pecho en el nombre de Jesús para apagar malos ambientes. Usted no está fomentando, chismoseando, mire, tizoneando allí, diciéndole Julanita dijo, Julanito dijo. Usted apaga, usted escucha, no digo nada porque eso le hace daño si se lo digo. Usted escucha y bendice, 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 reconcilia, restaura. Usted no tizonea. Y vuelvo y les digo, usted no es el problema, usted no es el que hace problema, usted es la persona que le brinda soluciones, genera soluciones. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando usted hace parte de una comunidad o está en una reunión de junta de acción comunal, cuando hable con autoridad. Si dices 3 palabras, dígalas bien dichas, que la gente diga, wow, esta persona habla poco, pero cuando habla se le nota que habla plomado y diligentemente bien. No el que vaya a discutir y a maldecir y a pelearse con la comunidad. Cuando habla con fundamento y bien enfocado. Jesús dice en Juan 15:18, nuestro Señor, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto, las buenas obras, el lenguaje, la convivencia, la forma de tratar a los demás. ¿Sabe? Cosa que nunca me gustaba, pero nos enviaban por allá esos famosos faros. Y yo buscaba un lugar donde no me expusiera a otras cosas, y el lugar favorito mío era la cocina. Cocinaba, atendía a todo mundo y la gente veía algo diferente. No me sentaba a hablar por allá, no, en la cocina. Me armaba con 2 o 3 personas y me decían, hágale usted, pastor, nosotros le ayudamos. Yo pico, yo hago, y yo dirigía. Y cuando me iba a venir, dice, pastor, no se vaya. Como a los 3 días, no se vaya, que usted cocina muy bueno. ¿Sí me hago entender? Usted cocina muy bueno. Y se hizo muy famosa una sopa que preparé con leche, que mi esposa la hace.
Y se hizo muy famosa y varias veces dice, "Oye, yo me acuerdo de esa sopa que usted preparó". Hagan cosas que bendigan, hagan cosas que marquen a otros. Yo no pensé que, no, ni siquiera lo hice de esa forma, pero como vi tanto desocupado y yo no quería estar en la misma situación y vi la necesidad de que necesitaba una pieza en un lugar, yo me incluí y fui de bendición. Entonces yo les digo, cuando esté en un lugar, bendiga, motive, levante. Hay defectos. ¿No les ha pasado en sus comunidades que dice, pero Julano no fue a arreglar carretera? Yo no quiero salir la próxima vez. Yo le decía a mi grupo de trabajo aquí, cerca, aquí de San Andrés, yo les decía, no importa lo que vamos a hacerlo bien. Si no vienen todos, no importa, pero hagamos nosotros el trabajo que nos corresponde. ¿Sabe cómo se llama eso? Sentido de pertenencia. No me excuso en el error para los demás para yo tirarme y sinvergüenciarme y decir yo hago lo mismo. Como Julano se descarrió, yo también voy a hacer lo mismo. Como Julano está bebiendo, yo también voy a hacer lo mismo. No, amo lo que hago, quiero hacerlo bien, disfruto lo que hago, voy a hacerlo y no dependo si otro lo hace o no lo hace, lo hago por amor a Dios. En eso es glorificado mi Padre, que lleven mucho fruto. El quinto punto es servicio a los demás, refleja a Cristo en todo. Servir a los demás es una parte integral de vivir la santidad. Jesús mismo dio ejemplo de lavarle los pies a sus discípulos en Juan 13, 1 al 17, enseñándonos que la santidad incluye la humildad y el servicio. Escúcheme, a veces la gente cree que la santidad es solamente estar ayunando, orando. No, tiene que meterse usted con la gente, tiene que servirle a la gente, tiene que colaborar con la gente, ¿sí? Pero también no perder algo de vista, la humildad, la humildad. Hermano, como ser humano todos tenemos a veces impulsos de grandeza, como que de sentirnos anchos, manéjelos, no dejen que tome ventaja, no dejen que tome ventaja, que el orgullo no gobierne, que el orgullo está allí. Pedro le dice al Señor que no le lavara los pies, que él no se dejaba. Y Jesús lo convenció de una forma sencilla. Y Pedro le dice, si es posible, Señor, báñeme todo, láveme todo. ¿Sí? Y Jesús le dice, no, solamente los pies es necesario, solamente los pies. Jesús les enseñó humildad, servicio. Y nosotros lo podemos hacer así. Ah, pero no es cristiano, sírvale. Pero no es cristiano, pero cada 8 días lo vemos así defectuoso, sírvale. Porque está sembrando algo bueno en esa persona. ¿Sí me hago entender? Jesús dice en Juan 13, 4 y 5, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla con que estaba ceñida. Escúchenme, en esos días no había zapatos cerrados, habían sandalias, los pies estaban polvorientos. Yo creo que los discípulos estaban ahí, los pies no lo debían de tener limpios. ¿Sí me hago entender? No sé cómo estaban las uñas porque en esos días no habían corta uñas, hermano. Pero sí, miremos un poquito. No sé si había hongo de ese que ataca la uña y que pones a uña gorda, no sé, pero lo que sí sé decirles es que Jesús les quiso enseñar humildad y servicio. Santidad. Cuando usted sirve a otro, usted está enseñando santidad. Pero mire, en una ocasión, escúcheme, sin pensar en eso, ahora encajo, como dice, fuimos a un lugar con mi esposa, estábamos de vacaciones, fuimos a un lugar, y fuimos por allá a un lugar, al campo, y fuimos con otro pastor, y la hermana comenzó a rajar leña para hacer cafecito y darnos. Yo cogí la hacha, venga hermana, y le da como pena, y me decía, no, pastor, no, yo cojo esa hacha, y rajé la leña, le hice un montoncito ahí, y el otro pastor nos ayudó a entrar a la cocina. ¿Sí me hago entender? No nos quita nada cuando vayamos a su finca o a su casa y uno puede estar, lo puede hacer, hermano. Eso no nos quita nada. Servicio. Ah, pero a mí me da pena, a mí me da pena. Llegamos a otro lugar con mi esposa y estaban en molienda.
y estaban cargando las últimas. Yo me fui, traje como 2 viajes de caña y la persona que muy asombrada y que no, que qué pena, que puercándose. Estábamos en eso. Y para uno meterse, tiene que calarse un poco de lo que están haciendo. Entonces yo le digo, servicios, no nos quita nada, métase, inclúyase. Es un acto simple como ayudar a un vecino en una tarea difícil o apoyar a un amigo en un momento de necesidad. Refleja el carácter de Cristo y demuestra que estamos viviendo en santidad. No somos indiferentes. Él verá, él lo encontré pinchado, él verá, y la mujercita con, los, con los niños por ahí, con los niños por ahí. Y pasó en la moto desocupado, y no, la gasolina cuesta y la moto cuando la repara nadie me ayuda. Eso es mezquindad. Tal vez el tipo viene con la moto ahí y la esposita a pie con un bolso. Si ella quiere, ofrézcale, la llevo, le ayudo, vecinos. Si me hago entender, cosas como esas que nos hemos encontrado cotidianamente. En eso también estamos reflejando santidad. Reflejando. Escúcheme, la santidad no es venirnos solamente aquí. Aquí estamos reconciliándonos con Dios. Estamos pidiendo perdón para salir afuera y dar de eso que Él puso en nosotros. Dar. Tratar bien a los hijos, tratar bien a la esposa, tratar bien al esposo. Eso también es santidad. Saber preguntar, saber dialogar, eso también es santidad. Y por último, ¿cómo crecer en la santidad cada día? ¿Cómo crecer? ¿Qué debo hacer para crecer en santidad? Uno, la oración. No deje de orar. Pídele a Dios, insístale, Señor, ayúdame, mire, tengo problemas con esto, con aquello. La oración es fundamental en la vida cristiana. A través de la oración pedimos que Dios nos dé la fuerza para vencer las tentaciones y transformarnos a su imagen. Mire, hermanos, yo le digo, las tentaciones, el ayuno, corren, ayune por eso. Y no deje de orar, no deje de orar. Por eso que el enemigo o su carne está frágil. Ore a Dios, pero también ayune, pague el precio, sacrifíquese. Lo segundo, de cómo crecer en santidad cada día, es la lectura de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es la guía en nuestro camino de la santidad. Y al leer la Escritura, conocemos el carácter de Dios y cómo vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Qué es el carácter de Dios? Que Dios es inmutable, lo conoce todo, lo sabe todo, está presente. Pero también, ¿cómo conocemos su voluntad? A través de la palabra. Usted sabe que esto le desagrada a Dios, no lo voy a hacer. Otra característica de cómo crecer en santidad cada día: comunicación con otros creyentes. Hable con otros creyentes. Si un hermano vino aquí, usted lo vio así como enruanado, como débil, desanimado, acérquesele, dígale algo, compártale, invítale algo, hermano. Yo le digo, eso genera, despierta. Si usted ve una hermana ahí sola, por ahí como que está con deseo más de irse, acérquese, le genere diálogo, comparta, hable con esa persona. Porque la comunicación con otros creyentes nos ayuda, no nos sentimos solos, no nos sentimos como que a nadie le importa lo que estoy viviendo. Llame, envíe un mensaje, comparte una palabra. Compartir es importante. En la iglesia, en la comunidad de fe, nos apoyamos mutuamente en el crecimiento espiritual. La vida de la iglesia debe rendir cuentas a otros creyentes. Es vital para avanzar en la santidad. Y rendir cuentas tiene que ver con hablar de cosas. Hablar de cosas. Usted siente que debo decirlo. No, es que me da pena. Debo decir esto. Debo hablar con gente de confianza. Debo hablar de esto que me duele, que lo pienso, que no lo he superado. Debo hablar con otro que me ayude, pero que genere en usted confianza. Generar lazos, vínculos. Venir a congregarnos, a hacer familia. Usted se acerca, saluda, charla, comparte, se ríe. Eso es bueno, hacer vínculos, hacer familia. Sí, pero él no tiene el mismo apellido. ¿Qué importa? Pero tenemos el mismo Dios que nos une. Pero vive en otra vereda, sí, pero podemos ser amigos, invitarle a comer a la casa, ir a visitarle un día.
que no es exclusivo del pastor ir a visitar solo. Usted también puede ir a la casa a visitarle al hermano, la hermana. Eso hace parte también de ese tiempo. Pero también lo que hablábamos hace un momento de la santidad, el servicio a los demás. Como ya mencionamos, servir a los demás es una manera poderosa para vivir una vida en santidad. Servir a los demás. Sírvale a otro, sírvale a otro. Sírvale. No cierre su corazón. Compártale a otro. ¿Saben, mis hermanos? Quiero cerrar este tiempo diciéndoles lo que dice la palabra. Sino como aquel que los llamó es santo, sean santos en toda. Escúcheme, no es solamente santo en el nivel de iglesia, no, sea santo en el hogar, sea santo en su trabajo, sea santo con sus amistades, sea santo con todo mundo, que la gente diga, esta persona, que vea, no que diga, que vean usted que esta persona tiene temor de Dios, tiene respeto, honra a los demás, y así como trata a los demás, también la gente lo va a tratar. Da respeto, inspira respeto, la gente lo va a tratar bien. Una anécdota pequeñita. Hace unos días fui a un lugar a comprar algo y quien me atendió, no sé, tenía una necesidad. Le dije, ¿le pasa algo? La noto así, de tal manera, y me dice, sí, señor, tengo unos cólicos espantosos, ¿sí? Y aquí no me dan permiso ni para ir a comprar una pasta. Yo tenía que volver a pasar por ahí, no la conozco, pero sentí en mi corazón libertad. Le compré esas pastillitas que combaten el dolor y le traje una bolsita con agua. Y esa mujer agradecida. Cuando he vuelto a pasar por ahí o me ha vuelto a atender, me atiende con un cariño. ¿Sí me hago entender? No estoy buscando nada más, simplemente libertad para dar algo a alguien que no conozco. Había un señor ahí en la calle comiéndose un pan seco, como con dos, tres perros ahí. Y pasaba con mi esposa y yo me detuve un momento, le compré una gaseosa para que bajara ese pan seco. ¿Sí no, esto no lo digo para gloria mía, no. Son pequeños gestos de amor que hacemos por alguien. Cuando tú le sirves a alguien estás demostrando amor. Me importa lo que está pasándole. Me duele lo que está pasándole, aunque yo no estoy en la misma condición. No soy indiferente. Esos son pequeños gestos de amor. Cuando alguien llegó a tu casa y le das un plato de comida. Cuando alguien está en el camino y necesita le eche una mano y usted lo subió en la moto y le habló y compartió. Eso es un gesto de amor. Cuando alguien está desconsolado, triste, usted no le va a juzgar, simplemente le pregunta, ¿qué está pasando? Amigo, ¿puedo ayudarte? Julano, ¿puedo ayudarte? Gesto de amor, cosas como esas, sencillas, pero que tienen un valor tan grande delante de Dios. Estuve así, tú no me ayudaste, estuve de tal manera, tampoco me ayudaste, porque no lo hiciste a uno de esos, tampoco lo hiciste conmigo. Hermanos, necesitamos que la santidad no sea santurronería, que la santidad sea esa relación firme, hermosa con Dios, que se refleja y se comparte con otros que no tienen a Cristo. Porque de lo que hemos recibido, de eso debemos dar. Recibimos perdón, demos perdón. Recibimos amor, demos amor. Recibimos bendición, demos de eso que Dios nos ha dado. Amén. Pónganse en pie, por favor. Tomando la palabra que dice del Salmo 139, examíname, oh Dios. Yo te doy todo el permiso para que me examines.